Con el constitucionalista Francisco Burgoa dejé planteado anoche que exploráramos hasta dónde imaginas que lo irreductible de la reforma del Poder Judicial, según ha dicho el presidente López Obrador, puede en realidad ser reductible. Pues yo creo que solamente podrían matizar la implementación de la reforma judicial por lo que hace a la elección de juzgadores, es decir, que sea de forma paulatina, algo que se estuvo exponiendo la semana pasada por parte de ministros. Paulatina y que se incorporen las observaciones de la experiencia, la calificación, el conocimiento. Eso sería lo ideal, que realmente pueda existir. Y que sea gradual, filtros, para que no se paralice el sistema judicial. Todas las reformas de gran calado son graduales. ¿Por qué tendría que ser diferente esta? ¿Solamente por capricho presidencial? Yo creo que esta parte sí va a ser de que sí o sí se va a aprobar. Bueno, cuando menos que sea de forma gradual y cuidando que los perfiles que lleguen para ser candidatos realmente cuenten con experiencia en el ámbito de la impartición de justicia. Esto en ese sentido de que ya sería algo que se va a aprobar tal cual. ¿Y cómo pudiera evitarse o retrasarse en lo que se mejora la propuesta? Bueno, número uno, ha habido algunas inquietudes que luego me han hecho en el sentido de que si es posible que una vez que se apruebe la reforma constitucional, la Corte la podría detener. No, no es posible, porque el amparo no procede en contra de reformas constitucionales. Las acciones de inconstitucionalidad o las controversias tampoco van a proceder. Y además, en el caso de la Cámara de Diputados, de acuerdo a la estimación que se tiene previsto, se resulta que la oposición no alcanzaría el 33% que se requiere para presentar acciones de inconstitucionalidad, algo que me parece muy grave. Esto con independencia de lo que se estima es que Morena y sus aliados, Partido Verde y Partido del Trabajo, el oficialismo, puedan tener una mayoría calificada artificial en la Cámara de Diputados. ¿Cómo alcanzarían esa mayoría entonces? Legalmente, ¿hasta cuántos diputados pueden tener? Mira, es una especie de fraude a la Constitución lo que se quiere hacer con este tema de la asignación de diputados plurinominales. ¿Por qué? Porque la Constitución es muy clara, insisto, es muy clara cuando dice que los partidos políticos no pueden tener un porcentaje más allá del 8% que obtuvieron en las urnas. Por ejemplo, en el caso del oficialismo, en su conjunto obtuvo el 54%. Pero resulta que como la asignación de plurinominales se quiere hacer por partido, porque así lo dice la Constitución, que insisto, sí lo dice expresamente la Constitución, que en el caso de las asignaciones serán por partido. La Constitución no dice por coalición. Y quiero ser enfático en esto porque se dice, a ver, si la Constitución solamente habla de partido y no habla de coalición, no pasaría nada que el oficialismo pueda tener hasta el 20% de una sobrerepresentación en perjuicio de la oposición, que tendría una subrepresentación. Es decir, si el oficialismo obtuvo el 54% de votación de las urnas, ese sería el porcentaje que en teoría debiese de tener dentro de la representación de la Cámara de Diputados. Pero con este ejercicio que se pretende hacer, resulta que el oficialismo tendría 74%, es decir, un 20% más. Es decir, mucho más presencia o poder legislativo del que la ciudadanía le otorgó. Así es. ¿Y esto cómo se puede resolver? ¿Y esto es inversamente proporcional en el caso de la oposición? Totalmente. La oposición, por lo que te entiendo, habría sacado el 46% de los votos. Algo así, pero 54 el oficialismo, 46 la oposición. A números cerrados, así es, Carlos. ¿Qué porcentaje de la Cámara de Diputados tiene la oposición según esta maniobra, si fuera el caso, o este recurso del oficialismo de sobrerepresentarse? Por oposición hablaríamos de el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. Ellos en su conjunto tendrían en este tema de la subrepresentación algo así como un 28%.
Por eso comentaba, ni siquiera el 33% para que presenten acciones de inconstitucionalidad. La oposición quedaría totalmente testimonial en la Cámara de Diputados. O sea, la sobrerepresentación de unos es a costa, en el mismo porcentaje, de la subrepresentación de los otros. Así es. Y esto es fatal, no hay manera de evitarse. Bueno, se puede evitar si el Instituto Nacional Electoral, a más tardar el 23 de agosto, hace una interpretación del espíritu de la reforma de 1996, esta que establece que este tope de la sobrerepresentación es del 8% a un partido político. Es decir, saber que el espíritu era que en el 96 hablar de un partido político o de una coalición era hablar prácticamente de lo mismo, porque las coaliciones en el 96 tienen un tratamiento diferente a lo que es hoy en el año 2024. ¿La interpretación la podría hacer el INE? Sí. ¿La va a hacer? Yo no creo que la vaya a hacer. Sin embargo, quien tendría la última palabra para poder evitar la construcción de una mayoría calificada artificial, 2/3 partes del oficialismo, sería el Poder Judicial de la Federación a través del Tribunal Electoral, el máximo órgano especializado en materia electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos son los que tendrían la posibilidad de interpretar progresivamente, de una forma funcional, de una forma sistemática, este artículo 54 de la Constitución, para que se entienda que la sobrerepresentación tiene que ser a la coalición, no a cada partido político, y así garantizar que cada voto ciudadano se haya reflejado tal cual en la representación que haya en la Cámara de Diputados, con sus respectivas diputaciones. Y eso es algo que es fundamental para que en su caso se obligue a que el oficialismo pueda posponer la inmediatez de la discusión de la reforma constitucional en materia de Poder Judicial. ¿Para qué? Para que sea una reforma bien pensada. Y de otras, las que están pendientes. Para que se sumen a una reforma que realmente atienda el tema central, que es la justicia, tanto a nivel federal como a nivel de cada poder judicial en cada entidad federativa, porque esa es la justicia que más le importa a las personas, la justicia cotidiana. La justicia cotidiana que tiene que ver con los crímenes de carácter común, que van desde los gravísimos de homicidio y de robos, agresiones, problemas hereditarios, familiares, etcétera. Esa es la más cercana a los judiciables, se dice, porque la gente común no tiene problemas de constitucionalidad o de controversia constitucional que ventilar, aunque finalmente casi o muchos de los asuntos del fuero común terminan en el fuero federal. Así es. Pero parece ser que esto está comenzando más bien por la punta de la pirámide que por la base. Es decir, la reforma debiera plantearse en lo que tiene que ver con las precariedades en los tribunales locales, ¿no? En donde se ha hablado que va a haber un mayor presupuesto para los poderes judiciales. Ahora que viene ya la presentación del presupuesto del próximo año, ¿por qué no se lleva a cabo contratación de personal, equipamiento, capacitación, mobiliario? Totalmente. Más jueces, más magistrados, más personal en los juzgados totalmente capacitados. No estarles quitándoles el sueldo, no estar eligiendo a quién sabe a quién. Y esta es la parte que, insisto, se tiene que cuidar mucho. Pero es difícil que eso ocurra porque también en todo esto se esgrime, lo esgrime el presidente, lo esgrime la virtual presidenta electa, lo exhibe el oficialismo, que también lo que se quiere es imponer austeridad en el Poder Judicial. Me llama la atención que no han hablado de lo que tienen que gastar, sino solamente en ahorrar. Y esta política franciscana, pues como que lleva a pues cuando menos a una incertidumbre, sino es que un desastre en el terreno de la impartición de justicia. La austeridad va a salir muy cara, esa austeridad que se pretende llevar hacia el Poder Judicial.
y esta es la parte que al menos esperaría que en este análisis que va a llevar en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haga esta interpretación con el propósito de que el oficialismo no cuente con una mayoría calificada artificial, de que pueda hacer una interpretación buscando que se garantice la voluntad ciudadana en la representación de la Cámara de Diputados, lo puede hacer, porque ha habido otros temas que el propio Tribunal Electoral ha hecho que van más allá de una interpretación literal. Por ejemplo, Carlos, en el caso del artículo 38 de la Constitución se establece las causas en donde se van a suspender los derechos de los ciudadanos, y una de esas causas es los derechos políticos electorales del ciudadano, que una persona que se encuentre en prisión preventiva no puede votar. Pero ya el tribunal ha dicho... Hizo una interpretación, claro, se supone progresista, y dice así sí, es, porque no está sentenciado. Así es. Pero, ¿por qué no lo pero puedes ¿hasta qué punto crees, Francisco Burgoa, que los consejeros del INE o los magistrados del tribunal dejarán pasar la sobrerepresentación, como la quiere el oficialismo, cuando son entes condenados a, si no a desaparecer, cuando menos a ser mutilados en una serie de cosas por las reformas que también contempla la reforma política? Mira, aquí es una gran pregunta, Carlos, porque a lo mejor muchos de esos consejeros, consejeras, magistradas y magistrados, o algunos de ellos, ya se ven propuestos para ser candidatos en los nuevos espacios. Y ahí es donde está el tema, decir, pues no pasa nada, ya me prometieron que me van a poner a mí de candidato. Y que se acuerden de lo que estoy comentando, de que veamos a los actuales magistrados electorales o consejeros electorales que sean propuestos por el propio oficialismo el próximo año. Él es Francisco Burgoa, ya mero, ojalá lo celebremos, tendrá su título de doctor en Derecho. Te agradezco mucho que hayas venido. Te lo aprecio. Gracias a ustedes y buenas noches.